humano es lo que puede garantizar que precisamente no desaparezcamos como parte de la naturaleza. Es que estamos hablando del fenómeno reproductivo, ¿cierto? Este fenómeno reproductivo que se da en todas las especies garantiza fundamentalmente que continuemos liderando y siguiendo precisamente ser esta especie, ¿cierto? Quiere decir que todo nuestro organismo está fundamentalmente diseñado para que se nutra, como lo hemos visto en la clase anterior, se nutra adecuadamente, pueda existir, pero ¿para qué? Para poder reproducirse, ¿cierto? Entonces nosotros vivimos porque estamos programados para poder supervivir mediante este mecanismo reproductor. Entonces, ¿qué significa reproducirnos? Es extendernos en el tiempo y la distancia, teniendo la capacidad de adecuarnos a este medio ambiente en el cual sobrevivimos, en este intercambio, en esta interacción medioambiental, donde sobrevivimos sin causar cambios en ese medio ambiente que nos puedan afectar, ¿cierto? Como lo que está sucediendo ahora. Somos la especie viva más extendida, tanto que estamos afectando este mismo medio ambiente en el cual sobrevivimos. Lo estamos afectando que ya está en contra nuestra ese mismo hecho. Entonces, para entender la distribución de lo que es la parte reproductiva nuestra, tenemos que entender fundamentalmente primero la función. Entonces, en tanto vayamos describiendo la función reproductiva, vamos a entender los fenómenos de alteración que pudieran afectar precisamente esta función. Muy bien, entonces vemos reproducción. Lo que habíamos dicho, ¿cierto? Y para el efecto reproductor estamos diseñados fundamentalmente para transmitir las características que deben sobrevivir en un nuevo individuo, reproducirnos en un nuevo individuo. Y para eso participan ambos elementos constitutivos, la parte femenina y la parte masculina. Pero el fenómeno reproductivo en sí lo lleva la parte femenina, ¿cierto? Porque está diseñado que en este organismo femenino se desarrollen todos los eventos reales de la reproducción, ¿cierto? Porque en en el organismo femenino, se da la conjunción, ¿cierto?, de ambos elementos en el fenómeno de transmisión, el fenómeno de herencia, se da precisamente la conjunción denominada fecundación, ¿cierto? Pero para poder llegar a este estado óptimo por el cual nosotros estamos programados y estamos diseñados para esto, no podemos hacerlo en un determinado, en cualquier parte, en cualquier tiempo o etapa de nuestra vida, sino necesitamos tener todos los condicionamientos ideales y mejor dispuestos para que este fenómeno reproductivo se produzca. Es decir, tenemos todo un condicionamiento para que podamos hacerlo. Y este estado óptimo está diseñado genéticamente, como todos los animales, como todos los seres vivos en general, ¿cierto? Entonces tenemos dos conceptos, que es un fenómeno único, vital para la supervivencia,
que se obtiene es necesario obtener un estado óptimo, no antes ni después, ¿cierto? Porque se trata de hacerlo en las mejores condiciones y eso está dispuesto genéticamente para obtenerlo a través del desarrollo. Sí. Aquí el recuerdo de las etapas etarias del desarrollo de nosotros como seres vivos. En primer lugar tenemos una etapa etaria del recién nacido, neonato y lactante, que dura aproximadamente un año, ¿cierto? Una síntesis de más o menos rápido, saber dónde estamos, cómo es que hemos venido. O sea, recién nacido, lógico, recién nacido. Lactante, neonato, que es la etapa aproximadamente de un mes de vida, donde terminó todo el proceso de adaptación, etcétera, etcétera. Y la lactancia, que es la primera parte de supervivencia, ¿cierto? Dependiente del binomio madre-hijo, dura un año, promedio. Luego de ahí viene la primera infancia, que son hasta los 5 años, donde el individuo aprende a eso, a individualizarse, pero todavía tutoreado, ¿cierto? 5 años. Ya se desplaza, ya se comunica, ya ingiere esa parte nutriente aparentemente solo, etc. Y va desarrollando. Segunda infancia, de 6 a 10 años, donde se producen los primeros cambios anatómicos de maduración orgánica. Tercera infancia, de los 11 a los 15 años, que es el desarrollo máximo ya del organismo, para empezar un proceso de maduración. El famoso llamada etapa de adolescencia. Dice adolescencia porque le afecta a todo, adolece de todo, ¿no? ¿Cierto? Adolescencia es afectada en muchas cosas, pero procesos naturales. Primera adultez, para terminar todo ese proceso, es de los 15 a los 20 años, que es la culminación del desarrollo formal orgánico, anatómico, orgánico, donde la primera adultez sobreviene a la adolescencia y va hasta los 20 años. Promedio, son etapas promedio. La primera adultez la obtiene el varón, que llega a los 20 años, y la mujer se va un poquito más allá, recién la obtiene entre los 20 y los 22 años. Estamos hablando dentro del aspecto reproductivo. Entonces la madurez orgánica la alcanza en la primera adultez, primero el varón, ¿cierto? Alrededor de los 20 años ya está maduro, completo. La mujer no, necesita todavía un desarrollo un poquito mayor y lo alcanza por medio hasta los 22 años. Segunda adultez entre los 20 y los 40 años. Estamos hablando del periodo real reproductivo, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que todo el fenómeno reproductivo lo lleva el organismo femenino, ¿cierto? Entonces, el fenómeno reproductivo en la mujer que liga toda el binomio hembra-macho es de 20 a los 40 años. Promedio, ¿cierto? Viene una tercera adultez de los 40 a los 60 años, que es la consolidación del individuo, ¿cierto? Cuarta adultez de los 60 a los 80 años, etapa presenil, y la etapa senil de 80 años o más, ¿cierto? Entonces nos ubicamos en los periodos que nos toca desarrollarnos para obtener este famoso etapa. Me miras asustada, ¿qué pasa? Una vez te lo digo, ya estoy terminando el curso y sigo la misma indicación. La que viene a propósito. ¿Cómo? ¿Tú eres? ¿Tú eres? Entonces, ubicados ya en todas las etapas etarias del desarrollo humano, nos centramos en la segunda adultez,
¿Qué es el periodo óptimo? Hablamos de la segunda adultez después de los 20 años, donde orgánicamente hombres y mujeres, sobre todo la mujer, ya obtuvo su máximo desarrollo anatómico, ¿cierto? Orgánico, ¿cierto? Entonces, establecemos un periodo de 20 años como periodo total reproductivo, ¿cierto? Y nos centramos prácticamente en las características de la mujer, que concentra realmente el fenómeno reproductivo, ¿cierto? El periodo total es de 20 a 40 años, siendo un periodo óptimo la parte central, entre los 25 y los 35 años, ¿cierto? Donde la expresión orgánica funcional sería en su mejor expresión precisamente, ¿cierto? No al término inmediato de haber conseguido la madurez orgánica, ni muy tardío cercano al término de la función reproductiva, ¿cierto? Del estado reproductivo de la mujer. Entonces, 10 años que promedialmente pueden permitir la reproducción de una mujer en una idealización reproductiva de 3 descendientes, o un periodo intergenésico adecuado. O sea, en 10 años se reproduce 3 veces, tiene 3 gestaciones óptimas, adecuadas, que tienen que ver con otros factores que vamos a determinar, ¿cierto? 25 hasta los 35 años. Y el periodo ideal es precisamente lo central entre el 25 y 32 años, que son los 5 años propios de la reproducción, donde puedes tener un hijo al año y medio el otro, al año y medio el otro, o sea, en proceso 5 años, que es el periodo ideal, de 27 a 32 años. Un periodo óptimo de 25 a 35 años, con un periodo total de 20 años de etapa reproductiva. Sí. Para remontarnos un poquito al aspecto embriológico, cómo se conforma nuestro organismo, el recuerdo de cómo nuestros órganos comienzan a conformarse después de la fecundación, periodo de una célula, después de la fecundación, 2 células, 4 células, 8, 16, 32, 64, 96 células, y a partir de ahí, en estado de mórula y blastocisto, ocurre la nidación, ¿cierto? Fecundación, 8 días dura todo lo que he dicho, y llega aproximadamente, en el periodo de blastocisto, ocurre la implantación, primera semana, segunda, tercera, y en la tercera y cuarta semana ya se han organizado, ya se han hecho todos los fenómenos evolutivos, embrionarios. Entonces ya se han idealizado las famosas gonadas, ¿cierto? Ya en la cuarta semana, o sea, en el primer mes de vida, todavía etapa embrionaria, ya se ha formalizado ese evento final que nos va a conllevar al fenómeno reproductivo, que son nuestra diferenciación, el establecimiento de nuestras gonadas, es decir, la esencia fundamental del aporte celular de cada uno. La mujer el óvulo y el varón el espermatozoide. Entonces, estas células primitivas que van migrando desde la primera, segunda, tercera semana hasta ubicarnos, y se convierten finalmente en ovario y testículo. Sí. Para recordar igualmente que después de la 8ª semana, dice que termina en la 8ª semana, donde ya internamente, previamente se reconoce la gonada masculina y la gonada femenina. Finalmente, ya en la tercera infancia, es cuando la parte fenotípica, es decir, el desarrollo de los órganos genitales internos y externos, se completa, ¿cierto? Se completa.
Ahí el recuerdo gráfico de cómo en el mesenterio dorsal están las células terminales primitivas y migran hasta la ubicación de la gonada. Sí. Y aquí el concepto de todo lo que estamos hablando, la disfunción o la alteración de eso puede producir un adecuado proceso reproductivo, inadecuado proceso reproductivo, ¿cierto? Entonces, aquí el concepto de qué cosa es una reproducción responsable, porque ya en el ser humano el efecto reproductivo ya no es estacional como en el resto de los seres vivos, ¿cierto? En el resto de los seres vivos la reproducción es instintiva, estacional. El medio ambiente le produce o le permite, mejor dicho, que el ser vivo detecte que hay buenas condiciones, inmediatamente, estacionalmente se programa y hay producciones hormonales que son reconocidas entre hembra y macho y se produce precisamente la fecundación estacionalmente, instintiva. En el ser humano precisamente deja de ser eso, si no se convierte en voluntaria, quiere decir inteligente, parte de una decisión. Y si estamos hablando que nosotros nos hemos reproducido de una manera masiva, un tanto irresponsable, tenemos que entender que la reproducción de nosotros debe ser eso precisamente, una reproducción responsable, que significa que nosotros tenemos que tener un planteamiento de vida, de desarrollo. Por lo tanto es un aspecto de conciencia, de decisión. Entonces debe existir una planificación. Para cuando consideremos que hemos alcanzado la madurez orgánica y el otro aspecto que decíamos, se alcanza madurez orgánica sobre los 20 años, pero muchas veces aún, ¿qué pasó? No sé qué pasaba atrás, la luz no me deja ver. Bueno, no se aprovechen de la oscuridad para poner luz al fondo. Muy bien, entonces el estado de planificación, de organización que conlleva la interrelación del aspecto social y material. Nosotros, en el resto de seres vivos, la naturaleza les da la posibilidad. Nosotros tenemos que hacer nuestra posibilidad. Y ese aspecto conlleva lo que se llama el aspecto social y material. ¿Cierto? Nuestro medio ambiente lo hacemos nosotros y decidimos si estamos o no en condiciones. En el resto de los seres vivos, el medio ambiente dice sí, es propicio y se genera el fenómeno hormonal. Pero nosotros sí, como es una etapa que ya es voluntaria, decidimos cuándo y cuántos hijos debemos tener. Y esta situación promedialmente se adquiere a partir de la segunda mitad de la tercera década, ¿cierto? Primera década 10 años, segunda década a los 20, tercera de los 30. Entonces, a partir promedio de los 25 años se supone que nosotros hemos alcanzado un nivel adecuado. Sí. Entonces, decíamos reproducción femenina, que es el organismo o la parte orgánica que conlleve, que contiene y que conforma la esencia de la reproducción. Tenemos algunos eventos. El primer evento de aporte, el primer evento, que es la consecución de la parte de aporte femenino, que es el óvulo denominado ovogenesis, es decir, la formación del famoso gameto, del aporte femenino, ¿cierto? Primer evento, ovogenesis. El segundo evento es todo lo que conlleva, ya vamos hablando de primera infancia, segunda infancia, tercera, que es el desarrollo, es decir, la adecuación orgánica del resto de
de conformación de nuestro organismo, propicia y ad hoc para la gestación, ¿cierto? Y precisamente la formulación de cómo la formación del gameto, cómo se va a producir realmente la presencia del óvulo. Y esto va a establecerse a través del desarrollo hormonal y el famoso ciclo menstrual, que es la evidencia de la formación de la ovogénesis. El periodo gestacional en sí es otro evento de todo el proceso reproductivo. Vea la fecundación, precisamente un organismo adecuado empieza el estado de preñez, ¿cierto? Periodo gestacional. Sin embargo, hay otros eventos que están considerados dentro de este mismo fenómeno reproductivo, que es el periodo del parto, que es otra situación especial en el organismo materno, que precisamente permite que ese nuevo ser, ese resultado de la reproducción que está dentro de su organismo, alcance el exterior, alcance el medio ambiente, se vuelva independiente. Parto, ¿cierto? Proceso del parto. El evento del nacimiento, que tiene que ver con el recién nacido, ¿cierto? Y luego de ahí viene el otro gran evento, que es a partir del recién nacido hasta que alcanza la madurez propicia para un nuevo evento reproductivo. Entonces, los eventos van desde que se produce el gameto masculino o femenino y hasta que este individuo atravesado todo el proceso natural y es capaz de reproducirse. Es decir, diríase que desde que se forma el gameto hasta que alcanza los 20 años no ha terminado el proceso reproductivo. No es que ya salió, ya está fecundada, ya está el fenómeno, no. El proceso reproductivo, que es la continuación de la especie, el proceso tiene todos estos eventos, ¿ya? Entonces, el último evento es el desarrollo para alcanzar el estado de madurez orgánica y garantizar la continuidad de la reproducción. Entonces, estos conceptos tenemos que madurarlos, desarrollarlos para entender este fenómeno de reproducción y las alteraciones que pueden presentarse. Y hablando de la constitución del gameto femenino, de la denominada ovogénesis, génesis, formación del óvulo, del huevo, o sea, el óvulo, de la célula del gameto femenino. Habíamos dicho que se empieza ¿cuándo? En la etapa embrionaria, ¿cierto? Ahí empieza las gonadas indiferenciadas, tercera, cuarta semana, y a partir de la octava semana ya tenemos el gameto, la gonada femenina, ¿cierto? Ya hemos diferenciado. Y luego de ahí hay una etapa de estacionamiento, ¿cierto? Las gonadas alcanzadas están ahí y continúan hormonalmente dirigidas y genéticamente programadas después alrededor de los 13 años, es decir, en la tercera infancia, ¿cierto? Que la ovogénesis está mediada por las famosas gonadotrofinas, es decir, en el eje hormonal, hipotálamo, hipófisis, ovario, como órgano ejecutor, existen hormonas denominadas gonadotrofinas, es decir, sustancias que hacen funcionar a la gonada, gonadotrofinas, ¿cierto? Y existe este proceso, todo este proceso conlleva una etapa cíclica, ¿cierto? Que aproximadamente dura 28 días. Y ahora, ¿por qué 28 días? Porque está sujeta a factores de migración y efecto magnético,
Acuérdense que nuestra Tierra como globo tiene fuerzas magnéticas que conllevan y favorecen el metabolismo celular, ¿cierto? Y tenemos nosotros alrededor de la Tierra está girando otro cuerpo celeste, ¿qué es? ¿Cuál es? La Luna. Entonces la Luna es la que favorece el desarrollo secuencial, ¿cierto?, de esas fuerzas magnéticas. Y ese periodo se da en relación a lo que dura este evento que son, por eso el periodo lunar, que son aproximadamente un mes. ¿Se dan cuenta? Por eso es que existe el fenómeno, por eso dice hay luna nueva, por eso inclusive los agricultores, los reproductores hacen que siembran o hacen reproducir a sus crías de acuerdo a la estación y al efecto lunar. Así que no es porque se les ocurrió, sino existe ese fenómeno. El ciclo ovárico tiene, como ustedes saben, 3 fases. Toda una fase inicial estimulada por las gonadotrofinas que conlleva hasta la primera parte, hasta que se produce el óvulo, fenómeno ovulatorio. Toda una primera fase de preparación de función ovárica, pero que también se traduce en preparación uterina. La primera fase preovulatoria, que dura aproximadamente la mitad del ciclo de 28 días, 14 días. ¿Quién lo media? La hormona folículo estimulante. El folículo, ¿dónde están? En los ovarios. ¿De dónde viene la hormona? De la hipófisis, ¿cierto? ¿Cómo se forma la hipófisis? Por estimulación de más arriba del hipotálamo, ¿cierto? Entonces hay un eje que se consigue y va madurándose desde formado anatómicamente desde la etapa embrionaria y funcionalmente sobre la pubertad, y empieza el ciclo. Bueno, vuelve todavía. 3 fases. La fase folicular preovulatoria, donde en el ovario alrededor de 20 a folículos comienzan a ser influenciados, pero uno solo de ellos llega a ovular, ¿cierto? Y todas las características, ¿cierto? ¿Quién lo media? Los estrógenos, la hipófisis, y hasta que se produce la ovulación. Ahora sí, el siguiente. Ya habíamos dicho cómo se forman inicialmente, cómo se ubican en la corteza ovárica y cómo van estableciéndose hasta formalizarse el famoso ovocito primario como célula ubicada dentro de la corteza ovárica. Sí. Entonces, embriológicamente, una vez ubicada la gonada y todas las células primordiales ubicadas en este futuro ovario, en el momento del nacimiento, los ovarios contienen alrededor y estas células denominadas ovocitos. Una mujer nace aproximadamente con 1 millón de estos ovocitos. Sigue la evolución durante la adolescencia y van madurando, van transformándose en la misma materia del óvulo, de la misma mesénquima ovular, y solamente unos 40.000 están presentes en el momento de la pubertad, ¿cierto? Y de ellos solamente alrededor de 500 se van a convertir en óvulos, ¿cierto? Si sacamos la cuenta, ¿cuántos meses tiene el año? 12 meses, ¿cierto? En 10 años, 120 meses. En 20 años, 240 meses, ¿cierto? 240 veces
que hay oportunidad que haya un óvulo de estos 500 aproximadamente, ¿cierto? Pero que se traducen realmente en más oportunidad, porque ya en la adolescencia empieza la menstruación, pero no es una etapa realmente reproductiva. Entonces sumamos 10 años más. Por eso es que hablamos de más o menos 500 son los que llegan a convertirse finalmente en óvulo. Como el desarrollo celular tiene sus etapas, ya sea por mitosis o meiosis, la etapa en la que queda ese ovocito es la etapa de diploteno, que sigue evolucionando hasta convertirse en el óvulo. Sí. Y aquí la idea del famoso reloj biológico. Cuando se produce el nacimiento, ya sea niño o niña, ambos organismos prácticamente son iguales, lo único que los diferencia son sus características sexuales, es niño o niña. Pero internamente todo el resto del organismo es igual, ¿cierto? Entonces, para que se inicie el estímulo de maduración gonadal, tanto en el hombre como en la mujer, es necesario que exista un fenómeno de crecimiento orgánico. En la medida que va creciendo y va acumulándose los concentrados hormonales y siendo los estrógenos productos del metabolismo graso, los niveles se van acumulando y en la medida que va desarrollándose con un peso 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos promedio, por eso es que una niña cuando tiene más peso, más temprano empieza a menstruar, porque después del metabolismo graso se van concentrando los niveles estrogénicos, que son los que van a estimular a nivel hipotalámico, pero soberanamente a nivel de la hipófisis. Entonces, un nivel determinado de estrógenos hace que funcione el estímulo para que se produzcan las gonadotrofinas. Y ese nivel se alcanza cuando ha habido suficiente metabolismo graso y que ocurre más o menos a nivel de la adolescencia. Entonces, y este fenómeno del metabolismo graso, que empieza aproximadamente sobre los 8 años, que permite el aumento de estrógenos en la mujer, nos da como consecuencia el estímulo de la maduración de los órganos genitales externos, órganos femeninos, como es el crecimiento de la mama y la maduración de los órganos genitales internos. Entonces tenemos unos fenómenos a reconocer. La telarquía, que es el primer inicio de maduración sexual, que es el crecimiento de la mama, ¿cierto? La telarquía crece el pezón. Pubarquia, la presencia del vello púbico. Y la menarquia, la primera menstruación, ¿cierto? Todos son los fenómenos clínicos que se detectan y que expresan la evolución del fenómeno reproductivo orgánico en la mujer. Y la menarquia, o sea, la primera menstruación, significa que se ha establecido ya el eje que estamos hablando: hipotálamo, hipofisario, ovárico, uterino, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se forma un óvulo? Para una posibilidad de gestación. Pero si ese óvulo, para que exista una gestación, tiene que ser fecundado. Y si está fecundado, necesita dónde estar, ¿cierto? Entonces, por eso es que el útero tiene que prepararse.
el ovario tiene que prepararse precisamente para que ocurra la ovulación. Y todo eso influenciado por las descargas hormonales. Los que influencian la formación de FSH, LH a nivel de hipofisario, primariamente provenientes del hipotálamo, y estos a su vez su reproducción en el ovario, y el ovario produce sus propias hormonas que van a actuar en el útero. Muy bien, entonces este fenómeno que decía se produce bajo esta secuencia. Sigue. Un poquito el recuerdo anatómico de los genitales femeninos. Sigue. Nuevamente, lo que acabo de decirles, el hipotálamo produce los factores esenciales de estímulo hacia la hipófisis. La hipófisis produce FSH, LH, y estos a su vez actúan en el ovario, quienes van a producir estrógenos y progesterona propios que van a actuar directamente en la estructura uterina. Seguimos. El recuerdo mismo ya gráfico de lo que acabo de decirles, ¿cierto? Sí. Un poco para recordar cómo es la constitución celular, recordando que el ovocito secundario, que es propio ya para la conformación del óvulo, termina realmente el aporte celular solamente ya cuando es fecundado. En ese mismo proceso de fecundación es que se deslinda la cantidad de aporte celular. Acuérdense que para los factores herenciales ambos gametos aportan el número esencial, básico, único de cromosomas para la conformación de la nueva célula. Sí. El mismo gráfico de lo que estamos hablando. Sí. Recordarles que el fenómeno ovulatorio dura aproximadamente, desde que esté estimulado, un proceso de 37 horas. Gráficamente, desde el folículo primordial, el primario, ese recuerdo de embriología para que se nos grabe un poco más la situación de la conformación desde el ovocito que va madurando hasta la conformación del folículo maduro propio, conteniendo el óvulo que va a ser expulsado finalmente. ¿Sigue? Ya la etapa celular. Muy bien. Y aquí explicar un poquito el famoso ciclo ovárico. Es decir, ese que dura, que habíamos dicho, aproximadamente 30 días, que empieza y se despierta con el ejercicio estrogénico, producto del metabolismo graso, y que empieza aproximadamente con la menarquia en los 13 años y que termina promedialmente con la última menstruación denominada menopausia. Menarquia es la primera, menopausia la última, alrededor de los 45 años. Siempre recordar que este ciclo ovárico, ¿cierto? Desde que empieza la maduración del ovocito primario y termina en óvulo, dura y es influenciado por este eje hipotálamo, hipofisario ovárico, ¿cierto? Con sus hormonas específicas, sí. Entonces, las fases que se reconocen en el ciclo ovárico, la fase de ovulación que se produce prácticamente lo que dura la primera parte de maduración hasta llegar a la constitución del óvulo, que es aproximadamente el día, la mitad del ciclo, promedial por un aumento de LH, ¿cierto? Que favorece la eclosión y todos los fenómenos. Dice, 3 horas antes de la ovulación se produce la meiosis secundaria, es decir, la nueva división interna. El fenómeno, cómo es que se produce, que se rompe la pared ovárica para que salga el óvulo. Es un fenómeno muy interesante, motivado por prostaglandinas y correctores de la circulación, de la coagulación. Sí. La fase lútea
que es una fase reconocida inmediatamente después de la ovulación, es posovulatoria, dura desde la ovulación hasta el final, comprobándose si este óvulo fue o no fue fecundado, ¿cierto? La LH es la que media todo este proceso, estimulando finalmente la formación de progesterona, que es el que mantiene evidentemente ante una posible fecundación. Sigamos. Así como hay un ciclo ovárico, también establecemos un ciclo uterino que están relacionados, ¿cierto? Porque así como el hipotálamo influencia a la hipófisis y la hipófisis influencia al ovario y al útero, tenemos una consecuencia en el útero. El ciclo uterino, que se objetiviza con el inicio de la primera fase, que es a la vez menstrual y también la primera fase de crecimiento de esa mucosa, que es por eso prolifera, crece, proliferativa, y luego cuando esta proliferación se vuelve funcional, es decir, ya no crece, sino se vuelve precisamente adecuada para la recepción del posible óvulo fecundado, llamada fase secretora. Proliferativa, donde abunda el estrógeno, y secretora, que es donde abunda la progesterona, que está precisamente está facilitando la nidación y todo lo demás. Entonces, una fase menstrual, que a su vez es la eliminación de todos los productos que no fueron utilizados por falta de fecundación, y que a la vez es el inicio de la primera fase también, la fase proliferativa. Entonces, reconocemos 3 fases en el ciclo uterino. Sí. Ahí la descripción que acabo de decir, ¿no? Un poquito la gráfica, ¿sigue? Y nos vamos al estado gestacional. Recuerden de que la descripción de toda esta fisiología conlleva la consecución y la idealización, que una alteración de la fisiología es precisamente los procesos patológicos de la reproducción, que van en una disfunción ovárica, que van en una disfunción hipotalámica, que van en una disfunción hipofisial, ¿cierto? De una irregularidad en la evolución del desarrollo orgánico, una disfunción de las etapas, por ejemplo, una falta de reacción oportuna, y que la menstruación o la menarquia no se produzca en las etapas descritas, sino que se adelante, es una menarquia precoz, o que se retrase, una tardía, ¿cierto? Entonces, todos estos fenómenos vamos a irlos entendiendo. El estado gestacional conlleva, como bien dicho, empieza con la fecundación, que es aproximadamente a nivel de la ampolla, estando lógicamente, si hay óvulo, que es el óvulo que se fecunda, entonces ya en el útero estamos en la etapa posovulatoria, que es a su vez la etapa uterina funcional, es decir, progesterónica, ¿cierto? Entonces, ocurrida la fecundación y estando en etapa progesterónica, se produce el condicionamiento del huevo fecundado o cigoto, y llega en estadio de blastocisto a esta cavidad uterina. Atraviesa el conducto, el oviducto, y llega a la cavidad uterina. Entonces, sigue el periodo embrionario y sigue la etapa fetal hasta que se produce el parto y nacimiento. Sí. En cuanto a los aspectos maternos del estado gestacional, tenemos el preconcepcional, que es el funcionamiento del sistema genital en la consecución del óvulo, ¿cierto?
preconcepcional es el óvulo, todavía no ha concebido. Luego viene el estado de concepción, que es el desarrollo embrionario y fetal. El parto en sí. Y después del estado de concepcional, es decir, después de establecido el nacimiento, se tiene que tener una etapa que es el mantenimiento de la primera parte de nutrición del recién nacido, que es la función de la glándula mamaria. Sí. Eso con respecto al aspecto materno. Ahora, con respecto al mismo concebido, después de la fecundación empieza la etapa de la anidación, empieza la etapa embrionaria, la famosa organogénesis, el desarrollo fetal, y termina a las 40 semanas con el nacimiento. ¿Cierto? Sí. Volvemos entonces al concepto de el estado óptimo de lo que es para poder reproducirnos. Volvemos a esto para rápidamente revisar lo que corresponde a la parte masculina, ¿cierto? Esto ya lo habíamos dicho. Entonces, ambas partes obtienen un estado adecuado. Fundamentalmente vuelvo a repetir, la etapa, el organismo femenino es donde se desarrolla realmente el evento y todo lo dispuesto para la reproducción. En cuanto a la parte masculina, reconocemos eventos igualmente, igual que en la mujer la ovogénesis, en el varón existe el evento de la espermatogénesis. Quiere decir la conformación y la obtención del espermatozoide, ¿cierto? La evolución y la conclusión de la existencia de un espermatozoide. En el varón existe el otro evento que es la formalización del acto sexual, es decir, los fenómenos que conllevan a la disposición, ¿cierto? La disposición para que pueda ejercer la cópula, ¿cierto? Entonces hay todo un evento que viene el estímulo, la erección, etcétera, etcétera, para que pueda disponerse que este espermatozoide pueda ser depositado en el organismo materno y este a su vez puede alcanzar al óvulo que está en el organismo materno. Igualmente, la consecución del espermatozoide y todos los eventos son influenciados hormonalmente, ¿cierto? Sí. La idea del órgano testicular, donde están los túbulos seminíferos, la idea de que esta espermatogenia es ideal, o mejor dicho, es óptima, no ideal, es óptima en la etapa adulta, ¿cierto? Y en la etapa adulta hablamos a partir de la segunda década, la tercera década del individuo, ¿cierto? Y siempre hablamos en relación a la etapa reproductiva de la mujer, que conlleva toda una situación social después, porque el propiciar que ese individuo alcance su madurez y su organización para que pueda reproducirse, significa todo un periodo de tutoría. La tutoría es enseñarle a vivir, ¿cierto? Enseñarle a conseguir su nuevo estatus para que sea un elemento adulto reproductivo, ¿cierto? Entonces, todo eso significa que el periodo real, ideal para reproducirse, es precisamente lo que habíamos dicho. La segunda década, la tercera década, para poder tener tiempo, luego de ahí de alcanzar 20 años de ejercicio de crecimiento y maduración del nuevo ser, ¿cierto? Igualmente en el varón, igual la espermatogénesis madura empieza aproximadamente a los 13 años promedio, igual
mediado por neutrofilas, pero sí esta vez, diferente del ovario, el proceso de constitución de un espermatozoide dura aproximadamente 74 días. ¿Sigue? Ahí un poquito la descripción de cómo se conlleva desde la formación del espermatozoide hasta la constitución de un espermatozoide. Sí. Igual, los factores que estimulan al varón, en este caso son la testosterona, igualmente la presencia del LH y lo que hace la FSH y también la acción estrogénica, ¿cierto? Que estimulan a las glándulas y partes de nuestro organismo a nivel testicular, célula de Leydig, célula de Sertoli, cada una con su función. Aquí la acción de la hormona masculina, que es la testosterona, en la etapa fetal nos permite diferenciar la gonada masculina, que son los testículos, ¿cierto? No, todavía. En el desarrollo de la primera infancia y la segunda infancia ocurre el famoso descenso testicular. Acuérdense que en el varón las gonadas tienen que estar externas al organismo, ¿cierto? No solamente en el varón, sino en general todos los seres vivos, las gonadas masculinas están fuera del contexto orgánico. Esto debido a que su funcionamiento necesita ¿qué necesita? Una temperatura ¿qué? ¿Por qué razón? Porque si la temperatura fuera igual que el cuerpo, no produciría esterilidad. Sí, pero ¿por qué produce esterilidad? ¿En base a qué? Sí, es la temperatura, pero ¿por qué internamente? O sea, que la temperatura interna, ¿qué es? Cierto, la temperatura interna está sobre los casi 37 grados y es mucho más fácil la alteración interna, es fácil una temperatura alta por cualquier razón que supera los 37 grados, 37 y medio, 38 grados del proceso febril, ¿cierto? Que anularía totalmente la espermiogénesis, ¿cierto? No necesariamente que dice que afuera es 36 grados y adentro es 36.5. No, los estados febriles en general son los que anularían realmente la función espermatogénica, ¿cierto? Pues esa es la razón de todos los organismos, por eso que los testículos siempre están fuera en la voz secundal, ¿cierto? La siguiente. Aquí hay una microfotografía de cómo es la diferencia en tamaño de un óvulo con un espermatozoide, ¿cierto? Y cómo se da la conclusión que precisamente ambos tienen la posibilidad de tener la misma cantidad de cromosomas. La siguiente, precisamente cuando ya se dispone, ya se ha ubicado el óvulo y el espermatozoide se dirige precisamente por atracción, también aquí de masas, ¿cierto? Un fenómeno bioquímico físico, ¿cierto? Como la atracción de masas hace y permite, además de esa gran concentración magnética. Acuérdense que los polos de nuestra Tierra son concentraciones magnéticas sobre los cuales que influencian el funcionamiento orgánico de todos los seres vivos. Sigue. Y finalmente la fecundación. Muy bien, acuérdense que la reproducción humana, decíamos, es voluntaria e inteligente, ¿cierto? Eso es la preparación. Eso conlleva
a que existe todo un largo periodo de preparación para saber que estamos en condiciones de reproducir. Muy bien, hasta aquí vamos a permitir desarrollar nuestra clase del día de hoy. Guarda la. Tu barrio es peligroso, dice.